Gracias, doctor Carrión, por su excelente aportación. Ahora le voy a pedir, de favor, a la mesa redonda, al doctor Oscar Carrión, al doctor Alfredo Piñeiro, al doctor Alejandro Martínez López Portillo, al doctor Gustavo Velasco Gallegos y al doctor Luis Martínez Salinas, que va a coordinar la mesa redonda. Adelante, por favor. Ciertas o algunas preguntas de cosas que vemos todos los días en el consultorio. La primera, cada vez que vamos a tratar a un paciente, siempre nos preguntamos o hablamos de la presión intraocular neta. ¿Cómo se determina o cómo debemos de determinar la presión intraocular neta? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Bueno, la cifra mágica no existe. Cada caso hay que individualizarlo de acuerdo a los estudios que tengamos. Yo quisiera nada más aclarar un término que usamos muy comúnmente, que es el de progresión. Desafortunadamente ese término es tomado del inglés y si tú lo traduces literal, cuando uno progresa, pues quiere decir que está mejorando, ¿no? Sin embargo, en glaucoma lo usamos todo el tiempo y se acepta como un término válido. Por semántica deberíamos de decir diferente, ¿no? Deberíamos de decir deterioro, probablemente. Entonces, cuando un paciente tiene progresión, que está deteriorándose, no mejorando, obviamente, hay varias formas de documentarlo. Lo ideal es tener siempre estudios de estructura y función, ¿verdad? Y poder hacer una correlación clínica entre ambos. ¿Por qué? Porque hay algunos glaucomas, sobre todo en fases muy tempranas, que pueden darnos algunos cambios estructurales de progresión y que su campo visual se mantiene limpio. Entonces, si estamos ante un caso, por ejemplo, de un glaucoma preperimétrico, donde tenemos un campo sin ningún daño funcional detectable, un campo visual blanco en blanco, y lo tenemos documentado con varios estudios que miden el nervio óptico por cualquier tecnología, puede ser OCT, HRT o GDX. Si estamos seguros de que esos cambios están siendo progresivos, estamos ante un caso en el cual la presión de ese paciente no es la adecuada, ¿sí? Y puede ser que esté llegando al consultorio siempre con 12, 13 milímetros de mercurio y que su campo está limpio y ese paciente no tiene una presión meta adecuada. ¿Por qué? Porque su nervio óptico está cambiando y eso nos habla de que se sigue deteriorando. Hay que buscar la presión meta en ese caso. ¿Qué es la presión meta? Bueno, la presión ante la cual tenemos una evidencia de que el paciente deja de tener progresión. Y esa evidencia, como lo mencioné al principio, puede ser estudios de estructura o estudios combinados de estructura y función. Pero lo ideal es siempre documentarlo con ambas tecnologías. ¿Alguien más que Sí, para determinar la presión meta tenemos lineamientos genéricos, ¿no? Que algunos toman más en cuenta, otros menos. Pero de forma general tenemos que darnos cuenta primero la presión que maneja el paciente en determinado momento, en el momento que lo vemos, cómo se comporta esa presión, cómo se comportan los picos, la edad del paciente. No es lo mismo detectar un paciente en etapas tempranas de la vida que una persona con más edad. Otro dato es el grado de daño. Mientras más daño encontremos en el nervio óptico, pues las presiones metas tendemos a quererlas más abajo, ¿verdad? Esos tres parámetros, para mi punto de vista, son los que tenemos que tomar más o menos en cuenta para decidir cuál es la presión meta. No existe una presión fantástica o presión meta absoluta para todos los pacientes. Tenemos que individualizarlo para cada caso y en cada ojo en especial también, aunque sea el mismo paciente, tener en cuenta cuál es la presión meta. O sea, básicamente la presión meta debe ser un rango
y debemos de estarlas reevaluando continuamente junto con el seguimiento del paciente, ¿verdad? No es un número, ¿verdad? Una vez que decidimos tratar a un paciente con hipertensión ocular o glaucoma primario de ángulo abierto, ¿qué medicamento sería el ideal para iniciar una terapia? Vamos a hablar de antimedicamentosos. Otra vez, aquí no existen recetas absolutas, va a depender de una serie de factores, como Alejandro lo presentaba ahorita, en qué etapa de la vida, qué factores de riesgo tiene esta persona, qué tan agresivo debo de ser, a qué presión está recibiendo daño ese nervio óptico. Joseph Klemmer, que es uno de los investigadores más connotados en Europa de esto, dice que 80% de los hipertensos oculares nunca van a desarrollar daño en el nervio óptico, pero 30% de los pacientes con glaucoma van a tener daño con presiones, entre comillas, meta. Entonces, eso va a depender de varios factores. Yo creo que ya está establecido a nivel internacional que hay medicamentos de primera línea, de segunda línea y de tercera línea. Y nosotros debemos de comenzar siempre con medicamentos de primera línea. Aquí las escuelas se dividen. La tendencia que yo he visto publicada ahorita en la literatura internacional es que entre más temprano debemos ser más agresivos, pero es una tendencia a iniciar en muchos casos con beta bloqueadores. Hay otra tendencia, yo soy un poquito de la preferencia de usar análogos de prostaglandinas. Esto se va moviendo según la información como se va presentando. No suelo iniciar en el caso de personas que podamos alcanzar los objetivos primarios del tratamiento con terapias fijas combinadas. Eso lo vamos evaluando como un segundo o tercer paso en el tratamiento, pero sí hay varias recetas que pueden funcionar adecuadamente. Sí, en este caso es algo similar. O sea, nosotros tenemos que ver también las características. No es lo mismo detectar un glaucoma en un determinado periodo de evolución con presiones de 35-40, que sabemos que probablemente con un solo medicamento no vamos a tener la suficiente disminución en la presión intraocular como para iniciar con un solo medicamento. Pero viene la otra parte. Muchos de los pacientes que utilizamos de entrada medicamentos combinados pueden desarrollar alguna idiosincrasia del medicamento, reacciones alérgicas o intolerancia a esos medicamentos, y no vamos a tener la posibilidad más rápida de saber cuál de los medicamentos que utilizamos combinados es el que nos está dando, o cuál de los medicamentos sería con el que tendríamos que iniciar. Entonces hay lineamientos genéricos que dicen que tenemos que iniciar con una terapia o una monoterapia, y de ahí, si la monoterapia no funciona, cambiar a una monoterapia diferente, pero eso es dado también, como les digo, en pacientes ideales. Generalmente todos estos están dados en pacientes que tienen menos de 25 o 28 de presión intraocular. Todos los estudios que existen, ustedes los revisan y hay pacientes que no tienen daño avanzado al nervio óptico, que los campos visuales están más o menos en etapas no muy avanzadas y que las presiones no son muy altas. Entonces tenemos que ser muy cautos con qué medicamento realmente iniciar, y en cada caso tener que evaluarlo individualmente. Bueno, yo les quiero comentar que generalmente si uno se atiende al diagrama de flujo, sí se recomienda que empecemos con monoterapia y de preferencia un medicamento de primera línea. Los dos medicamentos de primera línea que hay son los análogos de prostaglandinas y el maleato de timolol. Por una razón bien conocida, todas las combinaciones fijas tienen maleato de timolol. Todas. Ya sea con análogos de prostaglandinas o con algún otro medicamento. Y resulta que el timolol tiene un efecto estabilizador de la membrana basal de las células proinflamatorias, y por eso en algunos pacientes el efecto de hiperemia de los análogos de prostaglandinas se diluye o se atenúa de una manera muy importante. Se habla de esa teoría y de una segunda teoría, que es el efecto de dilución de los dos medicamentos. Si nosotros colocamos una gota de una combinación fija que lleve un análogo de prostaglandinas con un maleato de timolol, en teoría estamos aplicando la mitad del medicamento de ambos
de ambas sustancias. El efecto terapéutico no se pierde, pero sí el efecto colateral. En este caso, pues el de hiperemia. ¿Por qué no usamos análogos de prostaglandinas, la mayoría? Si ustedes hacen una encuesta bien conocida en la localidad, o ven cualquier publicación que hable sobre referencia de prescripción, la mayoría de los médicos empiezan con una combinación fija que no lleve análogo de prostaglandinas. Pues la razón es porque muchos pacientes, al tener la hiperemia, o abandonan el medicamento o abandonan al médico, ¿verdad? Cambian de doctor. Entonces, uno como prescriptor dice, bueno, el paciente fulanito ya no regresó. Y resulta que se fue con otro médico y fue como consecuencia de esa hiperemia, de que se sintió muy mal el paciente. Entonces, por un lado, esa es una de las razones de que existe ese hábito de prescripción. Pero por otro lado, yo creo que empezar con un análogo de prostaglandinas y un malato de timolol de primera intención es una buena alternativa. Cualquiera de las tres análogos de prostaglandinas, siempre y cuando exista la certeza de que el paciente lo va a tolerar. Y hay que explicarle muy bien a la familia y al paciente lo que puede pasar. Sabemos que algunos pacientes desarrollan una hiperemia muy severa, y inclusive dolor ocular, y abandonan el tratamiento en cuestión de días. Entonces sí hay que tener cuidado. Pero mi opinión es que si después de 2 semanas el paciente está tolerando el medicamento, bien, esa puede ser quizás la mejor opción por su potencia de efecto hipotensor que existe al mezclar los 2 medicamentos de primera línea en una sola presentación. Sí, bien. Yo siento ahí nada más que en principio debemos de tratar de utilizar el medicamento que sea el más eficiente para bajar la presión con la menor cantidad de efectos colaterales. Y si lo vemos así, como quién es el más eficiente con la menor cantidad de efectos colaterales potenciales, pues estaremos hablando de prostaglandinas tal vez primero. Es fácil de utilizar, se utiliza una sola vez al día. En general no tiene efectos colaterales sistémicos, tiene efectos colaterales a nivel local nada más, pero sistémicos no se conocen de importancia. Y de ahí podríamos ir con otros, que es precisamente, aquí tengo un esquema de